Buenas tardes a los amigos del canal. Ya ha avanzado el año, comenzamos allá por exactamente el día 13 de diciembre del año 2020, año de la pandemia, el primer año de la pandemia. Espero que este sea el último con este canal, y a partir de ahí ya llevamos desarrollado una buena cantidad de videos de diferentes temas. Vamos a continuar con los videos de diseño de vigas metálicas. Esta sería la parte H, y como les mencioné a partir del anterior, vamos a enfocarnos en ejemplos prácticos, como para que, con base a los videos de teoría que hemos visto previamente, si no les sugiero que los vean, poder aplicar las ecuaciones en forma práctica y resolver el diseño, que es lo que a nosotros básicamente nos interesa. Haciendo un breve resumen de las condiciones de diseño de vigas de alma no esbelta, el año que viene, estimo que a partir de los primeros días de febrero vamos a empezar a continuar con esta serie de videos, si Dios quiere, y ver vigas armadas con almas esbeltas. Y en ese caso se aplican otro tipo de cuestiones y aspectos que hay que evaluar para el diseño. En vigas de alma no esbelta, entonces los estados límites de vigas en flexión son plastificación y fluencia de la sección, pandeo local del ala, pandeo local del alma, pandeo lateral torsional de la barra y comportamiento a corte, plástico y abollamiento. Las condiciones de resistencia o capacidad de la viga en flexión es que el momento último pésimo en la sección más desfavorable sea menor o igual que el factor de reducción φB por el momento nominal, que surgirá del menor de los distintos momentos nominales que surgen de las expresiones que vimos en los videos previos. Con respecto al esfuerzo cortante, BU, el esfuerzo cortante mayorado debe ser menor o igual que el factor de reducción de corte por el esfuerzo de corte nominal, que nuevamente tenía básicamente tres expresiones diferentes según el sector donde nos encontrábamos. Con respecto a la rigidez del alma respecto al espesor. Es decir, para ser más claros, con respecto a la altura del alma, ¿sí? H, respecto al espesor de la misma TW, y las condiciones de restricción a la deformación de la misma, que la constituyen básicamente las alas. Y con respecto a una condición que no hablamos pero que es importante, es la verificación no solo bajo cargas mayoradas, sino bajo cargas de servicio, que las flechas bajo condiciones de servicio, delta de servicio, no sean mayores que las flechas admisibles. Aproximadamente se fundamentan en una longitud sobre un coeficiente. En base a el destino de esa viga, no es lo mismo una viga carrilera, que a lo mejor la flecha admisible es L sobre 1000, que una correa de techo, que el techo no soporte ningún tipo de cargas, entonces la flecha admisible puede ser L sobre 250. Con respecto a los estados límites de servicio, para hacer esas verificaciones de deformaciones, también vamos a utilizar estas condiciones de servicio para verificar a fatiga, tema que también vamos a ver a comienzos del año próximo. Nuestro reglamento y el código americano correspondiente establece cuando menos esta serie de combinaciones de carga, donde naturalmente los coeficientes son 1 o menor que 1 para las diferentes combinaciones de carga, teniendo en cuenta que estamos analizando una situación que trataría de asemejar una situación de servicio. El análisis de la expresión, por ejemplo, sumatoria de ley, estaríamos contemplando L sobre carga de losas intermedias, LR sobre cargas de azoteas, S sobre carga de nieve y hielo, R de lluvia y H eventualmente de empujes, habitualmente no presentes. Se indica que se deberían sumar directamente y con su máximo valor las sobrecargas de servicio, que incluyen hasta la sobrecarga de mantenimiento de la cubierta LR.
Esto parece no muy probable, ¿sí? Y quizás muy conservador, dando como resultado valores que son un poco desfavorables. Quizás sería más razonable hacer un análisis de cuál es la combinación de cargas no mayoradas más probable de plantearse en la estructura para hacer las verificaciones, por ejemplo, de deformaciones en la misma. Porque si no, inclusive podríamos definir una contraflecha en la viga en función de que la flecha esperable es X y como nos excedimos en las cargas que íbamos a aplicar para el nivel de servicio sobre la viga, quedar la viga con una contraflecha remanente. Bueno, con respecto a los límites establecidos en el código o reglamento, tenemos deformaciones según los elementos, deformaciones verticales y desplazamientos laterales, ¿sí? Por ejemplo, barras soportando cubiertas rígidas, la flecha total es L sobre 200, y para sobrecargas útiles, o sea, solamente la incidencia del valor de LR, L sobre 240. Por supuesto que ven vigas carril, por ejemplo, según la capacidad de la carga entre L sobre 800 y L sobre 600. Tengan cuidado con estos valores porque eventualmente pueden llegar a ser mayores los requerimientos. Hay que ver con el proveedor del puente grúa cuáles son los valores que establece el mismo. Con respecto a los desplazamientos laterales pasa lo mismo. Y para otro tipo de edificios tenemos deformaciones verticales y desplazamientos laterales, flechas totales y flechas por carga variable. Flechas totales serían D más L y flechas por carga variable sería para una viga de entrepiso L y para una viga de cubierta LR. O LR con S o con omega, ¿sí? Vamos a ver un segundo ejemplo, sencillo, pero donde plantearemos conceptos de diseño a flexión y a corte. Tenemos este entrepiso con una serie de vigas secundarias B1 de 5 metros de longitud separadas 2 metros entre sí, que soportan un entrepiso con un sector central vacío y que apoyan sobre un muro de hormigón y sobre una viga B2 que a su vez apoyará luego sobre una viga principal B3. Entonces la viga que vamos a analizar en este momento es la viga B1, que tiene una longitud de 5 metros y una separación de 2 metros con respecto a las vigas adyacentes. Vamos a plantear dos hipótesis para el diseño de esta viga. La primera es una viga con arrastramiento del cordón comprimido continuo, sería por ejemplo con una losa de hormigón vinculada al ala superior de la viga, o sea, el pandeo lateral no se puede producir, lateral torsional, y en la segunda opción sería una viga sin arrastramiento lateral del cordón comprimido para ver cómo se modifica el diseño y qué variables hay que considerar. Bueno, el caso A entonces, con arrastramiento del cordón continuo, un edificio de oficinas, hacemos primero el análisis de carga, peso propio del entrepiso 1 kN por metro cuadrado sería D, sobrecargas de entrepisos para oficinas 3 kN por metro cuadrado L, Q última, vamos a tomar como es un ejemplo práctico, una sola combinación de cargas, la que probablemente sea la más desfavorable, 1,2 de D más 1,6 de L por 2 metros la zona de influencia entre vigas. Eso arroja un valor de 12 kN por metro, carga por metro lineal. Entonces la viga es simplemente apoyada, así la consideramos, simplemente apoyada en la viga secundaria y en el muro de hormigón, con 5 metros de luz, con una carga uniforme de 12 kN/metro, por lo tanto el momento flector y el esfuerzo de corte surgen inmediatamente. MU es 37,50 kN/metro y BU es 30 kN. Comenzaremos con el análisis de flexión, vamos a verificar la plastificación, el pandeo local del ala, el pandeo local del alma y el pandeo lateral torsional. Por las condiciones que planteamos, un arrastramiento continuo del cordón comprimido, que sería el cordón superior, la condición 4 no es necesario verificarla, ¿sí? No se puede producir el pandeo lateral torsional. Entonces, el estado 1, plastificación de la sección, para estimar una sección del perfil, que todavía a priori no conozco,
evalúo cuál es el momento requerido, disponible. Es igual a MU, que es igual a phi por MN. Entonces, si defino una sección compacta, Mn sería igual a M plástico, que sería igual al módulo resistente plástico Z por Fi por 10 a la menos 3. Entonces, si conozco Mn, porque conozco Mu sobre Phi, Mu lo conozco y Phi también, puedo despejar de esa ecuación el valor requerido del módulo resistente plástico, Z. Es lo que hago. Z necesario sería Mu sobre Phi por Fi por 10 a la menos 3 y me da 177,3 centímetros cúbicos. Ahora voy a la tabla del tipo de perfil que busque. En nuestro país, en nuestro ámbito, digamos, los perfiles normalizados IPN son muy frecuentes. Entonces tratamos de seleccionar uno de ellos. Y por las luces y tipo de cargas puede funcionar bien. Un perfil IPN 180. Veo que el módulo resistente plástico de tablas de este perfil es 186,6 mayor que el Z necesario. Bueno, esta es la tabla correspondiente y de acá surge el valor de ZX, la columna indicada con la flecha en vertical, ¿sí? En horizontal defino el perfil IPN 180. Entonces, elija el perfil que elija, tendré el módulo resistente elástico de la sección, el módulo estático de media sección y el módulo plástico de la sección, el radio de giro, el momento de inercia y el área. Con respecto al pandeo local del ala, lambda F es BF sobre 2 dividido TF. En este caso es 8,2 sobre 2 dividido 1,04, que es el espesor del ala, me da 3,94. Ahora, ¿será compacta el ala? Lambda P es 170 sobre raíz de Fi, me da 11,09. Sí, los perfiles laminados en general comerciales son compactos. Las alas. Entonces lo chequeo, lambda F menor que lambda P, y por lo tanto puedo aplicar el concepto de momento nominal igual al momento plástico para las alas. Las características del perfil IPN 180 son las que vemos reflejadas abajo: la sección del perfil, momentos de inercia según el eje X e Y, momento de inercia J polar, coeficiente de alabeo, momento plástico y momento resistente plástico, momento resistente elástico y radio de giro. Pandeo local del alma. Para que sea compacta no solamente tiene que ser compacta las alas, sino también el alma. Y el alma es la situación más desfavorable. Lambda W es HW, la altura del alma, sobre TW. Es 14,2 sobre 0,69, 20,6. Veo la expresión de lambda P del alma es 1680 sobre raíz de Fi. No es igual a la de las alas. ¿Por qué no es igual? Porque el alma tiene otra condición de borde. Las alas tienen una condición de restricción a la deformación muy débil generada por el alma, ¿sí? Sería como un empotramiento elástico con un grado de restricción muy reducido o una articulación. En cambio el alma está restringido por las alas. Por eso que el lambda P correspondiente es diferente. Veo que el lambda omega es menor que el lambda P y por lo tanto el perfil es compacto y es posible definir el momento nominal como el momento plástico. Con respecto al diseño del corte, conozco que la ecuación de diseño es que el B disponible es el factor de reducción por el B nominal, pero tengo que saber en qué zona de los 3 espacios me encuentro de los que vimos para definir el coeficiente CB correspondiente. H sobre TW es altura del alma sobre espesor, 14,2 sobre 0,69, es 20,6. Es menor que 1100 sobre raíz de Fi, 71,8. El área del alma es igual a la altura del alma por el espesor. Por lo tanto, me encuentro en la zona llamada 1, donde se puede producir la plastificación del alma por tracción. Bn es igual a 0,6 de Fi por AW, el área del alma, por 10 a la menos 1, 175,1 kN. El B disponible va a ser igual a 0,9 por Bn, 157,6, que es sensiblemente mayor al B último, 30.
Por lo tanto, verifica. O sea, el perfil que supusimos verifica sin inconvenientes con el ala totalmente arrastrada a lo largo de la luz. Ahora vamos a suponer que que el arquitecto nos dice, no, miren, no vamos a hacer una losa de hormigón, vamos a hacer un entrepiso de madera. Ya la rigidez del perfil superior es diferente, ¿sí? Entonces, suponemos que la viga correa no posee arrastramiento del cordón comprimido y por lo tanto, en principio, consideramos la situación de que ese entrepiso de madera no constituye una restricción al pandeo y LB sea 5 metros. Entonces ahora tenemos que verificar el caso de pandeo lateral torsional. Para ello tendremos que ir al código y ver las expresiones de LP y de LR. Y acordarnos que la posición de la carga, si apoya sobre el ala superior, sobre el baricentro, sobre el ala inferior, es importante y en base a eso se definen las expresiones. En este caso, naturalmente apoya sobre el ala superior. LP en este caso es 709 por el radio de giro de RI sobre raíz de FI, nos da 79,1 centímetros. LP es bastante menor a LB, que 5 metros. Con respecto a los coeficientes que tenemos que determinar para sacar el R, X1, X1 es pi sobre SX, módulo resistente elástico, por la raíz de por J, por G por J por el área sobre 2. La llamada tensión FL es la tensión de fluencia menos la tensión residual, que en este caso para este tipo de perfiles laminados FR 69, FI 235 nos da FL igual a 166 megapascales. Entonces defino el coeficiente X1 y ahora sí puedo calcular LR considerando que por aplicarse la carga en el ala superior, X2 vale 0 y se afecta la expresión por un coeficiente 0,9, como vimos en la teoría. LR es entonces 1,28 por RI por X1 sobre FL, que acabamos de calcular, nos da 3,37 centímetros, que es menor que LB. O sea que LB es mayor que LP y mayor que LR. Nos encontramos en la posible zona de definición de pandeo lateral torsional, en la zona marcada en verde, zona de pandeo elástico, donde el momento nominal es el momento crítico, sensiblemente menor a MP y menor al pandeo en la zona definido como inelástico. Entonces, aplicando la expresión correspondiente para M crítico en esta zona, M crítico es 10 a la menos 3 por 1,28 CB, que tenía que ver con la variación del diagrama de momentos, ahora lo calculamos, por el módulo resistente elástico SX por la constante de X1 sobre LB por RI. Para considerar CB veo que el diagrama es parabólico, CB es 12,5 el momento máximo en el centro de la luz, sobre 2,5 M máximo más 3 MA en el cuarto, más 4 MB en el centro, más 3 MC en el 3 cuartos. El valor de CB para carga uniforme ya lo habíamos calculado en la teoría, nos da 1,14, independientemente de los valores de los momentos. Por lo tanto, de los valores absolutos. Por lo tanto, aplicado el coeficiente 1,14, M crítico es 20,54 kN metro. Es mucho menor que MP. Y M crítico, el M nominal es igual al M crítico en este caso. Las condiciones planteadas en A de pandeo local del ala y de pandeo local del alma son iguales y verificaban, y por lo tanto no es necesario repetirlas. La resistencia de diseño de este perfil, bajo estas condiciones, ningún tipo de restricción del cordón superior comprimido, es que el momento disponible Φ por Mn es 0,9 por 20,54, 18,49 kN metro. Pero el momento último era 37,5, o sea que ahora no verifica. ¿Está bien? El perfil que antes verificaba holgadamente ahora no verifica. ¿Por qué? Porque naturalmente, al no restringir el pandeo del cordón comprimido, el pandeo lateral torsional es el demandante, es el que define la situación. La solución más económica podría resultar, manteniendo la sección del perfil,
lograr de alguna forma un arrastramiento puntual adecuado al mismo, vale decir que el valor de LB sea menor, y de esa manera incrementar la resistencia al pandeo lateral. Ahora vamos a ver qué hacer. Por ejemplo, si yo adopto un puntal en la mitad de la luz, LB se reduce a la mitad. Entonces, ahora sí, el valor del R a 337, me encuentro en la zona de pandeo inelástico. El valor de CB cambia, ¿por qué? Porque estoy tomando no todo el diagrama de momento, sino la mitad. Entonces CB se incrementa, lo cual es un fenómeno favorable. CB es 1,298. Voy a calcular en función de la expresión de arriba el valor de momento nominal para pandeo lateral torsional con ese puntal en el centro de la luz. Entonces, si colocamos un punto de arrastramiento que inmovilice el cordón comprimido en el centro de la luz, LB va a valer 2,50 y calculamos el valor de CB nuevamente. La condición de corte ya fue verificada, ¿sí? Y no es necesario hacerlo nuevamente porque no ha cambiado nada. Entonces, desarrollamos la expresión de MR, ¿sí? 30,47 kN/m, calculamos el valor de C sub B y podemos entonces reemplazar en la ecuación de Mn, en la zona de pandeo inelástico, torsional, nos da 45,43 kN/m, la resistencia de diseño es 0,9 por ese valor, es 39,51. Fíjense que no es que holgadamente verifica, pero es mayor a MU 37,5. Es decir, sin cambiar el perfil, si logramos después materializar esto que dijimos en los papeles, el perfil verifica. Cuando digo si logramos es que no es cuestión de poner una memoria de cálculo, coloco un puntal en el centro de la luz y no indicarlo en los planos, porque no lo van a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos justamente un elemento como el M, que es un montante capaz de tomar una solicitación de compresión, y cruces de San Andrés en verde, que hacen indesplazable ese punto, ¿sí? En la zona interior es un tensor. Entonces, el punto central de cualquiera de las vigas B1 no puede desplazarse ya frente a una carga en el sentido X, horizontal, aplicada en ese punto. Por lo tanto, hemos conseguido que el centro del ala superior esté inmovilizada. M actúa como montante y tendrá que tener la capacidad de tomar aproximadamente 2/100 de la carga de la resultante de compresión sobre el ala superior, que es una carga muy pequeña. Debo colocar este sistema de cruces y montantes, ¿sí? En verde, montantes en negro, y cruces en rojo que complementan lo anterior. Caso contrario, lo que estamos planteando naturalmente no se va a cumplir. Y entre dos montantes extremos colocar un elemento que llamamos tensor, quiere decir que tiene que igualar los movimientos de esa cabeza tomando tracciones, ¿sí? No tiene que tener la rigidez torsional. O bien podría haber colocado un elemento tipo M a lo largo de todo el ancho, los 12 metros. Con este esquema de rigidización adoptado resuelvo el problema con este perfil para la viga B1 IPN 180. Bueno, este es el primero de los ejemplos completos que planteamos. En un video próximo vamos a desarrollar otro ejemplo con mayor complejidad. Gracias por su atención, los espero.